Vamos a analizar la estigmatización del empresario en España. Esta mesa va a contar con grandes personalidades: don Javier Ayuso, periodista y columnista de Expansión; doña Sandra Sotillo, directora ejecutiva de Trustmaker y autora de La Era de la Confianza; y con don Ángel Ayoza, con quien hablaba hace poquito, CEO de Corporate Excellence Center for Reputation Leadership. La mesa va a estar moderada por Francisco Pascual, que es el adjunto al director El Mundo. A todos, por favor, les llamo para que ocupen sus asientos y escuchemos detenidamente, pues, ¿está estigmatizado el empresario en la sociedad? Cuando queráis, compañeros. Vale, sí, además están colocaditos. Fenomenal. Una observación. Soy así de pesada. Cuando habléis, pulsáis, y cuando terminéis de hablar, también pulsáis, ¿vale? Para que así pueda hablar el compañero. Gracias. Vale. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por invitarnos. Mi nombre, como ha dicho Silvia, es Francisco Pascual, soy adjunto al director del Mundo y voy a moderar esta mesa de debate en la que vamos a hablar y a dialogar sobre la estigmatización de la figura del empresario, sobre si existe, si no existe, si es exagerada, si no es exagerada, si está provocada, si es coyuntural, si es estructural y hacia dónde nos dirigimos. Silvia ya ha hecho una pequeña presentación, yo insisto, estamos con Javier Ayuso, admirado colega, que tiene una columna imprescindible en el diario de Expansión, que entiendo que me venga aquí, que no salgo en la cama. Vaya. Estaba loando tu figura justo cuando te has levantado, admirado colega, escribe en Expansión y bueno, tiene muchísima experiencia en EFE en el país, ha sido responsable de comunicación de la Casa Real. Sandra Sotillo es experta en reputación y marca, es directora ejecutiva de Trustmaker y autora de La Era de la Confianza, y Ángel Ayoza, también experto en estrategia de comunicación corporativa y marca y CEO de Corporate Excellence. Como el tiempo está bastante tasado y vamos a ir directamente al grano, yo os pediría, empezando por ti, Javier, una pequeña introducción. ¿Pensáis que existe esa estigmatización de la figura del empresario ahora mismo? Sí, buenos días y muchas gracias por invitarme. En CEPIME, o sea, una pequeña introducción. En el año 78, siendo presidente de CEPIME, Agustín Rodríguez Sagún nos encargó a un grupo de muy jóvenes periodistas que hiciéramos una revista que se llamaba El Empresario. Y yo tuve la suerte de ser el redactor jefe del Empresario, siendo muy jovencito durante unos años, con lo cual ya desde entonces estoy vinculado sentimentalmente a CEPIME. Vamos a ver, ¿existe una estigmatización? Claramente sí, claramente. Vivimos tiempos en los que el populismo tiene decidido que una de sus armas es el conflicto entre poderosos y débiles. Y los empresarios se han convertido en un objetivo clarísimo porque son los poderosos frente a los débiles. Sin embargo, yo creo que se equivocan. Primero se equivocan por el mal que pueden hacer a la sociedad y luego se equivocan porque yo no creo que eso dé votos. Yo creo que la gente, contrariamente a lo que opinan los partidos de la izquierda, la gente tiene muy claro cuál es el valor social del empresariado. Voy a decir una frase: innovaciones de la diplomacia económica española. ¿Saben lo que es eso? Ese es el titular de la tesis doctoral de Pedro Sánchez en el año 2012, cuando no ganó las elecciones y no accedió a ser diputado, quedó fuera de la lista porque no obtuvieron, fue un año muy malo para el PSOE, hizo una tesis doctoral con ese nombre.
ayudado, por supuesto, pero la tesis era justamente la contraria de la que defiende hoy. La tesis es que el sector público tiene que apoyar a las empresas en su expansión internacional. Ahora mismo Pedro Sánchez ha ido evolucionando desde una socialdemocracia moderada. Acuérdense que cuando se presentó a candidato a las primarias frente a Madina, le eligieron a él, el aparato del partido le eligió a él porque era más moderado y Madina era más radical, pero luego ya desde el gobierno Frankenstein en 2018, la fuerza centrífuga de Podemos le ha ido llevando a unas posiciones y claramente está atacando este gobierno sistemáticamente a las empresas. Eso es un error muy importante, no solamente por el tema de Ferrovial, que ese es el último escándalo, sino en general, bueno, pues van como una gota malaya poniendo la duda de cuál es la función empresarial, poniendo la duda sobre si no hay demasiados márgenes, demasiados beneficios, si no las subidas salariales no son suficientes. Yo creo que vivimos tiempos complicados y se está estigmatizando peligrosamente al empresario. No sé si he sido muy largo, perdona. Perfecto, y muy interesante. Sandra, por favor, ¿cuál es tu opinión? Pues más que hablar de si el... Perdón, ya se me olvidaba. Vamos, a ver si a la segunda lo hacemos. Más que hablar si está estigmatizado o no, me voy a centrar en el enfoque de qué reputación tiene el empresario en la sociedad, porque al final también el empresario va a haber una opinión u otra en función de a qué grupo social preguntemos, ¿no? Pero intentando buscar datos, cuando me invitasteis a este evento, lo cual por supuesto agradezco, hay una encuesta muy interesante que desarrolla Ipsos cada X años, la hizo en el año 2022 y preguntan 28 países sobre cuáles son las profesiones que generan más o menos confianza. Y bueno, en esta consulta, ¿qué es lo que vemos? Pues que parece que la sociedad española, en concreto, pues no tiene en gran estima o no tiene una gran confianza en la figura del empresario, así hablando en términos generales, ¿no? El 47% viene a decir que confía poco o nada en los empresarios frente a un 16% que sí confía. Entonces, es la sexta profesión en la que menos se confía. ¿Por delante quién está? Los políticos, el gobierno, los ministros, curiosamente, digamos, lo que son los curas o esta clase religiosa, los banqueros, por supuesto, que pueden ser empresarios o no, pero son banqueros, y entonces ahí también están los publicistas. Y luego están los periodistas justo detrás de los empresarios al mismo nivel, o sea que estamos ahí, ¿no? Entonces es cierto que desde alguna tribuna se puede utilizar a esta profesión, pues bueno, si yo al final, como político, que es quizá lo que estaba apuntando Javier, solamente es el 76% de la población desconfía de los políticos, solo el 8% confía en los políticos. Bueno, pues al final tienes también ahí alguien, si quieres hacer una política más o menos populista, a quien, digamos, atacar, ¿no? Pero para mí un tema muy importante que define empresario. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de empresario? Yo soy empresaria, tengo una micropyme, somos 8 personas y el señor Juan Roche es empresario y tiene 99.000 empleados. Mercadona facturó 31 millones de euros el año pasado y a mí no me fue tan bien. O sea, la verdad es que no llegué ni cerca de esta cantidad, ¿no? Pero en el fondo todos somos empresarios y otros 29.000 colores que hay dentro de toda esta franja, ¿no? Y creo que lo que ocurre es que también la sociedad no conoce a muchos empresarios de manera directa. O sea, no tienes a veces la experiencia o a veces no sabes que el panadero de tu barrio es empresario. O sea, no lo identificas ahí, ¿no? Y creo que cuando no conocemos muy bien la realidad, muchas veces configuramos estas imágenes a través de estereotipos. Y además de que hay más estereotipos, creo que hay varios que sí que inciden en esta estigmatización de la figura del empresario. Como que puede ser, por ejemplo, empresario igual a rico. Igual que está la porofobia, ¿no?, que es el odio a los pobres, está la plutofobia, que es el odio a los ricos. Y ya me gustaría a mí pensar que todos los socios de CEPIME son ricos, ¿no? Entonces sería una gran noticia, ¿no? Sería que, oye, el esfuerzo y el riesgo que supone ser empresario, pues ha tenido su recompensa.
Pero hay otros factores también muy interesantes, como esa presunción del poder, claro, del empresario frente al trabajador y esa lucha de clases que está en la conciencia colectiva, que viene pues, de la revolución industrial, del servilismo, que ha habido en este país también, ha habido servos en este país hace no tantos años. O sea que hay una serie de temas históricos que están ahí y que incluso yo diría que también ocurre que muchas veces cuando alguien lee algo sobre empresarios es algo malo. O sea, lo que lee es un caso de corrupción, alguien que ha abusado de los trabajadores. Pero es que estos son excepciones, como todas las profesiones. También hay médicos, que son los que más confianza tienen de la población, también hay médicos que hacen muy malas cosas. Entonces, creo que al final se está, de alguna manera, o se puede estar estigmatizando a la profesión de empresario o a este grupo social, más que nada por estereotipos. Creo que habría que completar con un montón de información sobre qué hacen los empresarios y cómo contribuyen al país, a la generación de riqueza y qué pasaría en este país si no hubiera empresas. O sea, esto me parece una pregunta como que da un poco de miedo, ¿no? La respuesta. Entonces, por ahí iría mi respuesta. Ángel, ¿tu opinión? A ver, que encuentre... Aquí. Vale. Vamos a ver. Estigmatización, por supuesto, porque la estigmatización tiene que ver con los estereotipos y los estereotipos tienen que ver con la desinformación y con la simplificación. Entonces, cuando hablamos de estereotipos negativos, en una población que yo hablo desde el punto de vista de la opinión pública y de los ciudadanos, ¿no? En unos ciudadanos que están expuestos a una infoxicación, y eso es como cuando ocurre un tsunami, ¿no? Esa ola de información falsa y los tsunamis, pues básicamente son algo que produce algo paradójico, que es que lo primero que escasea tras un tsunami es el agua potable, y el agua potable es la información de calidad, ¿no? Entonces, cuando pensamos en cómo uno se hace una idea de cómo son los demás, si vivimos en un mundo en el que básicamente lo podemos dividir entre las personas que están informadas y las que no, es decir, las que consultan distintas fuentes de información y las que solamente visitan y revisitan la misma fuente, que normalmente son redes sociales, que reconfirman lo que ya tenían en la cabeza, nos encontramos con un fenómeno que es clarísimo, y es que a mayor información, mayor confianza en las instituciones, mayor confianza en las empresas, en los gobiernos, en los medios de comunicación y también en el tercer sector. Y a menor información, mayor desconfianza, mayor polarización y más fuerte es el estereotipo y la posibilidad de manipular de una manera torticera a estas personas que se exponen muy poco a información contrastada y que, por desgracia, en términos numéricos son la mayoría. Por lo tanto, ahí está, digamos, el peligro que supone esa desinformación y cómo afecta de forma clarísima y de forma muy vulnerable a la población. Entonces, cuando esto es así, a mí me gusta ir a las fuentes, ¿no? Y Sandra acaba de citar una fuente que es Ipsos. Otra fuente que lleva midiendo la confianza hacia las instituciones desde hace 23 años se llama el barómetro de confianza que publica Edelman y que compara la confianza hacia 4 grandes actores. Y hago un paréntesis, la confianza es como el oxígeno que respiramos en esta sala. Para los seres humanos, sin confianza no hay ni relaciones personales, ni familiares, ni comerciales, ni institucionales. Por lo tanto, necesitamos, como seres gregarios que somos, de la confianza para cualquier cosa. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con la confianza a lo largo de estos 23 años? No lo voy a relatar, no se asusten. Lo que voy a decir es algo que es relevante para esta mesa. Y es que hasta hace 3 años, antes de la COVID-19, en todo el mundo, y me refiero a 28 países, quien lideraba la confianza, en quien depositaba la confianza a los ciudadanos, eran el tercer sector. Y después venían los demás. Las empresas no estaban entre los primeros generadores de confianza. Desde hace 3 años, desde la COVID-19 y desde las actuaciones que tuvieron muchas empresas durante ese periodo de tiempo, con protección a los empleados, al empleo, las medidas de seguridad, el poner a disposición de esa situación de emergencia a los sistemas productivos, se produjo un cambio. Y en el mundo, desde hace 3 años, las empresas son el primer referente de confianza, seguidos del tercer sector
seguidos de los medios de comunicación y por último están los políticos. Entonces, cuando hablamos de estigmatización, hablamos esencialmente, por simplificar, de ignorancia, porque cuando tienes información te das cuenta de que desde el punto de vista de los ciudadanos las empresas son vistas como un actor indispensable para la resolución de los grandes problemas a los que se enfrentan las sociedades. Entonces, creo que cuando se titula esta jornada, ¿no?, magnífica jornada, Dignidad Empresarial, etimológicamente dignidad quiere decir excelencia. Y lo has dicho tú al principio, cuando cerrabas tus palabras decías, bueno, y el rol de los empresarios es la preparación, el esfuerzo para ser excelentes. Entonces, esta excelencia finalmente se premia. Porque ¿qué ocurre cuando los demás te perciben como excelentes? Te dan algo que mueve comportamientos y que mueve comportamientos muy favorables. Te conceden el pensar que eres digno de confianza, de admiración y de respeto. Y eso, puesto con otra palabra, y con esto cierro, sentir confianza, admiración y respeto es tener una buena reputación. Entonces me gustaría después hablar de cómo se consigue confianza, admiración y respeto desde el mundo de la empresa y de los empresarios. Muy bien. Me gustaría rematar uno de los temas que ha sacado Javier, que además coincide con el comentario que me hizo el consejero delegado de uno de los grandes bancos españoles, que le pregunté el otro día por cómo eran sus relaciones con el gobierno y si esperaba alguna referencia más, y me dijo claramente sí. Le dije, ¿pero por qué? Dice, porque estamos en elecciones y en elecciones se asfaltan las calles y se ataca a los empresarios. Quería preguntarte, Javier, si la percepción esta que tienes tú es coyuntural o es estructural. O sea, ¿crees que es una cosa del momento electoral o crees que de alguna manera la labor cooperativa de la empresa en España y fuera de España, a través de los mensajes, se está dando a entender que es una labor extractiva? Y si tú piensas que eso es cuestión del momento o que hay un movimiento de fondo mayor. Sí, yo creo claramente que es algo estructural. O sea, que ahora se está, bueno, agravando en los momentos electorales, pero hay una intencionalidad clara vinculada a ese populismo. Y además se ven los hechos. O sea, si vamos atrás al año 82, el programa electoral del año 82 del PSOE, que sacó una mayoría absoluta y que lo hicieron Solchaga, Almunia y Chávez, ese programa electoral proponía nacionalizar las eléctricas, la banca y otro tipo de empresas. O sea, había una intención, claramente siguiendo la línea de Mitterrand, que lo acababa de hacer en Francia, y ese era el programa. Luego llegaron al gobierno y recapacitaron, vieron el fracaso de la política de Mitterrand, que eso no salvó, y pusieron a Miguel Boyer de ministro de Economía. Y entonces cambió absolutamente la posición y volvieron a una posición socialdemócrata tradicional, que es, yo creo, en donde se mueve una mayoría amplia de españoles. Pero en este caso no. En este caso, el programa electoral del PSOE no hablaba nada de estigmatizar al empresario, y se está dejando llevar no solo con las palabras, sino con los hechos, por la política de sus socios, de Podemos, de RC y de Bildu. Entonces yo creo que es un problema estructural. No sé lo que pasará después de estas elecciones y después de las elecciones de diciembre, pero está claro que si grandes empresarios, pequeños empresarios y autónomos quieren sobrevivir, tienen que trabajar para, esto que ha dicho Ángela Lloza ahora es muy importante, para que su reputación no se vea dañada por los ataques sistemáticos de este gobierno.
Muy bien, pues en estos primeros minutos de debate creo que hemos acertado a diagnosticar y a radiografiar un poquito la situación. Javier nos comenta que hay una voluntad de estigmatización por parte de los poderes públicos, que no es inédita, pero que en algún sentido es más persistente que en otras épocas de la democracia española. Ángel y Sandra nos dicen que no vale solo con la voluntad de estigmatizar, también tiene que calar, y es a donde dirigimos ahora el debate, que es a las soluciones, a ver qué se puede hacer desde el punto de vista de la reputación, desde el punto de vista de la marca. Yo quería preguntarte, Sandra, ¿qué valores crees que proyectan los empresarios españoles, los grandes y los pequeños, y cuáles crees que se deben potenciar? Pues mira, parte de una investigación que hicimos, en la que estuve trabajando para mi tesis doctoral, después de trabajar muchos años en la gestión de la reputación de los directivos, ya sean profesionales contratados o sean empresarios, pues venía a decir que cuando tú preguntas qué es un buen líder tiene que tener visión, tiene que saber comunicarla externamente o internamente, rodearse de un buen equipo y hacer que las cosas pasen. O sea, que es decir, bueno, es una definición sencilla, pero lo curioso era que cuando preguntabas ¿y con esto es suficiente para que tenga buena reputación? Y ahí todo el mundo te decía, bueno, si queremos que tenga buena reputación, además de hacer estas cosas, tiene que ser ético y ejemplar. Porque que tiene un interés concreto, que tiene un objetivo concreto y que va a velar por su propio interés, esto lo tenemos claro, ya sea como un directivo de una empresa al que se contrata o como un empresario. Pero que esto lo va a hacer con ética y con ejemplaridad, que además de velar por el interés del empresario o de la empresa, va a velar por generar valor para los grupos de interés con los que se relaciona, esto no es tan evidente. Entonces, ¿esto qué valdría? Como para cualquier directivo, creo que realmente cuando además piensas, vale, no es un directivo, es que es un empresario, ¿no? El presidente pues, hablaba de siempre está pensando, siempre está pues, un poco obsesionados, estamos todos los empresarios, ¿no? En gran o en pequeña escala es una obsesión que nos persigue. Pues creo que hay una serie de características que sí que están ahí. O sea, que está esa idea de ser capaz de tener visión, por supuesto, de tener coraje, de tener empuje, de tener valentía, que no osadía, o sea, porque a veces alguno con osadía pues no le acaba saliendo bien la empresa, de ser capaz de movilizar un equipo para que las cosas ocurran de la mejor manera posible. Y desde luego creo que el empresario tiene una característica súper importante que sí que hay que poner en valor en la sociedad y que de verdad pienso que hay un gap entre la realidad de la clase empresarial española y lo que se percibe, y es un gap, digamos, en negativo. O sea, creo que la realidad, es mejor que el reconocimiento, que tiene que ver con la creación de valor. Y no es una creación de valor solo egoísta de esa idea de la empresa que solo ve y el empresario que solo velan por sus intereses, sino que al final creo que eso es una visión trasnochada de la empresa y que las empresas que quieren tener el reconocimiento, que quieren tener esa confianza de la sociedad, tienen en la ecuación cuál es el valor que queremos conseguir. Por supuesto, quiero un rédito para todo el esfuerzo que estoy haciendo, pero que voy a generar en positivo para mis trabajadores, para el entorno en el que estoy, para mis clientes. O sea, que al final creo que esa visión del empresario como alguien súper egoísta, que lo único que busca es su único interés, es trasnochada y es una visión poco sostenible de empresa. Creo que ya no está por ahí, ¿no? Entonces diría que es eso, alguien con visión, alguien con arrojo, con valentía, que crea valor y que motiva un equipo para conseguir algo extraordinario que personas ordinarias de manera individual no conseguirían, ¿no? O sea, creo que sería eso. Ángel. Sí. Muchas gracias. Ahora ya lo tienes. Sí, pues ahondando en lo que acaba de decir Sandra, yo creo que no se puede hablar de empresas y de empresarios en general. Esto de la reputación, de ganarse la admiración y el respeto de los demás es un juego competitivo, en el que uno quiere diferenciarse de los demás precisamente para ser quien lidera en el sector de actividad en el que está y ser la empresa o el empresario más admirado que genera más confianza y más respeto. Entonces ahí hay una ventaja competitiva basada en criterios que no pertenecen al mundo de los años anteriores a los años 90, donde el éxito y la definición de éxito era básicamente la generación
de rendimientos y de beneficios para el accionista en el corto plazo. Básicamente ese era el punto de partida. Y esa forma de entender la empresa no es sorprendente que nos haya llevado a grandes crisis como la de Lehman Brothers en el año 2008, que después contaminó de forma negativa a todo el mundo empresarial. Porque esa forma de hacer empresa, cuando piensas, y utilizando un anglicismo, que tu empresa básicamente es profit first, lo que único que me interesa es generar utilidades en el menor corto plazo posible, y eso me lleva pues, a hacer trampas, a hacer una empresa que no es sostenible. Bien, pues ese modelo de empresa fue castigado por la opinión pública en todo el mundo y en España también. Entonces, creo que esto va de escuchar muy bien qué se espera de ti. Si yo quiero ganarme la confianza de los demás, he de entender qué es importante para ellos y qué tengo que hacer muy bien. Entonces, en esta idea, la empresa ganadora, la empresa con futuro, y voy a mencionar simplemente los resultados de una investigación que hacemos en Corporate Excellence cada año, ¿no? Y cada año preguntamos en España y en América Latina a los empresarios cuáles son las prioridades y a qué dedican más recursos. ¿Y qué es lo que nos dicen estos empresarios? ¿Qué es lo que nos decís? Nos decís que básicamente el futuro de las empresas o las empresas con futuro son empresas con propósito, ancladas en valores que van más allá, por supuesto, de generar utilidades y beneficios, que es absolutamente legítimo. Pero además de eso, están respondiendo a los valores del propietario, de los fundadores, que claramente están anclados en valores, en una forma de hacer las cosas y no tanto en esa idea de ganar dinero, sino de cómo ganas ese dinero y por qué lo haces, ¿no? Entonces, son empresas con propósito. En segundo lugar, nos dicen empresas lideradas con líderes empresariales responsables. ¿Y qué significa cuando rascamos en el concepto de líderes responsables? Nos dicen líderes que apuestan por la creación de valor en el largo plazo, líderes que apuestan por la distribución de ese valor de forma más equitativa entre todos los grupos de interés, propietarios, accionistas, empleados, clientes y sociedad en su conjunto, y empresas que están conectadas con las expectativas y el juicio que hacen sobre ellas aquellos de los que depende tu futuro. Pues si hablamos de empresas con propósito y empresas lideradas de forma responsable, este es el modelo de empresa que la sociedad espera y que los ciudadanos esperan. Y la semana pasada se presentó una investigación bien interesante realizada por McCann Erickson también en una treintena de países, en la que decía que los ciudadanos están esperando de las empresas que trabajen por el bien común y no tanto por el beneficio individual. Y esta afirmación en Europa era asumida por el 70% de los ciudadanos, pero en España, igual que en Irlanda y en el Reino Unido, era el 80% o es el 80% de los ciudadanos los que esperan ese modelo de empresa. Por lo tanto, hay una oportunidad clarísima de diferenciación y aquellos empresarios y aquellas empresas que entiendan que esto es el modelo organizativo que se espera de ellas, son las que se van a diferenciar y las que van a ser más admiradas, más generadoras de confianza y de respeto. Y esto no es simplemente una idea, porque si tú consigues este sentimiento de admiración, respeto y confianza, es directamente negocio. Es acceso al capital a menor coste, es atracción de talento, es vender más y mejor productos y servicios, es, además, conseguir de una forma más fácil ampliar y conservar tu licencia para operar. Por lo tanto, no es baladí. Y al mismo tiempo que creas valor, estás protegiendo tus riesgos reputacionales. Entonces, creo que merece la pena, en esta mesa, que es una mesa de reflexión, pensar qué empresa y qué empresario espera la sociedad. Pues ya que lanzas la pregunta, podrías contestarla. Entiendo Claro que sí, y la contesto. ¿Cuáles son las bases por las que un ciudadano, un empleado, un inversor te concede ese sentimiento de admiración, respeto y confianza y quiere hacer cosas contigo? Básicamente tiene que ver
con construir ese sentimiento en base a tener una oferta comercial impecable, buenos productos, buenos servicios a precios accesibles. Tiene que ver, como ha dicho antes Sandra, con una empresa bien gobernada, transparente, ética y responsable. Tiene que ver con una empresa que cuida y trata bien a sus empleados. Tiene que ver con una empresa que obtiene resultados económicos positivos. Tiene que ver con una empresa que es liderada por líderes responsables. Y tiene que ver, cómo no, y no lo digo en último lugar porque sea menos importante, con una empresa que es sostenible, con las 3 letras que implica la sostenibilidad. Sostenible ambientalmente, socialmente y desde el punto de vista de la ética y del buen gobierno. Esa es la respuesta. Muy bien, muchas gracias. Nos queda ya muy poquito tiempo. Yo quería cerrar, al igual que ha hecho Ángel, con un pequeño comentario que pudieseis hacer, Sandra y Javier, sobre el consejo, al igual que ha hecho Ángel, que podíais dar a la empresa, en este caso a la pequeña empresa, para afrontar los desafíos que hemos descrito en la sala. Pues el qué se puede hacer para mejorar esa reputación y esa imagen del empresario, y que si alguien quiere estigmatizarle, pues al final no acabe funcionando la estigmatización, ¿no? Pues Ángel daba una clave, que obviamente tiene que ver con la información y con la información de calidad. Entonces creo que hay como 3 claves importantes. Una que es más filosófica, que es entender la empresa en el mismo sentido que estaba comentándonos Ángel. No es una empresa que vela solo por el interés del empresario y por el interés único de la empresa, sino que es una empresa que tiene que estar integrada y conectada con la sociedad. O sea, que genera valor para la sociedad. Y es que dudo mucho que las empresas que están aquí sentadas, si nos ponemos a pensar o cogemos a los 3 millones de pymes que hay en España y vemos qué impacto social tienen, que nos quedaríamos atónitos. En cuanto a generación de empleo, generación de valor, conexión con stakeholders, creación de riqueza, estoy convencida que esto sería así. Por lo tanto, creo que hay que trabajar en ese cambio de concepto de empresa, de una empresa egoísta a una empresa conectada con la sociedad y con los intereses sociales, que desde un punto de vista de comunicación es importante visibilizar las historias que hay detrás de estos empresarios y esas tipologías de empresarios. Me parece igualmente importante el poner en valor todos esos datos de impacto a la sociedad, y en el hacer creo que hay algo que es importante y que Ángel conectaba al final, y es esto de la sostenibilidad, de la ESG, ¿no? Del medio ambiente, de lo social y de la gobernanza de las empresas, que a nivel regulatorio Europa está regulando para empresas de gran tamaño, pero que esto cada vez va más para abajo, y que somos cadena de valor, es algo que habría que intentar incorporar en la gestión de las pymes, porque te va a hacer ser una mejor pyme, te hace escuchar y entender cómo conectar mejor tu negocio con el entorno social. Y hay un último punto que a mí me parece muy importante, que está también en el hacer, que es conectar, lo comentaba antes Silvia Jato y el presidente hacía mención. Estamos en un país en el que parece que cuando uno piensa que quiere hacer en su futuro es que me den un trabajo o sacarme una posición. Y ser empresario, o sea, yo nunca me había planteado en mi vida ser empresaria, soy empresaria de casualidad. Pero creo que eso tiene mucho que ver con que desde que uno es pequeño entienda que crear empresa es algo digno de ser contemplado y desde luego pues una opción muy interesante, ¿no? Entonces creo que por ahí irían los tiros, desde un punto filosófico, mejorar a través de la comunicación el reconocimiento del empresario y trabajar en determinados aspectos como estos. Javier, desde el punto de vista más político, porque además te confieso una anécdota que entiendo que a ti también te habrá pasado, y no sé si es nuevo de ahora o de antes, que en estas jornadas de presentación de resultados desde alguna empresa importante me han llamado para pedirme, por favor, no titules con el beneficio. Y yo digo, pero si es una rueda de prensa para presentar los resultados. Sí, y digo, entonces, ¿has tenido pérdidas? Y dice, no, he ganado dinero. Digo, entonces, ¿qué problema hay? Y yo pensaba que había tenido un mal día la persona, que es además tremendamente eficiente y experta, hasta que me llamó un colega suyo de otra empresa y me dijo, oye, presentamos resultados el jueves, por favor, el beneficio llévalo a su título. Pues, bueno, no os voy a hacer caso a ninguno, pero me llama la atención, entendiendo lo que decís, que me parece de muchísimo valor, esa
estigmatización del beneficio, del ganar dinero, creo que está ahora en un punto álgido. Y no sé si piensas tú, Javier, si la solución es seguir en esa posición defensiva o simplemente desatarse de complejos, decir, oye, las empresas a través de los beneficios convertimos en más eficiente a la sociedad, redistribuimos los recursos, etcétera. ¿Cómo debe ser la reacción? Y yo, bueno, primero me sumo a lo que han dicho Sandra y Ángel sobre cómo hay que vender una empresa. Aquí hay una cosa muy clara y es que las cosas no son como son, sino como se perciben. Entonces, cuando hay un movimiento contrario tan fuerte contra el emprendimiento, contra los empresarios de todo tipo, contra el beneficio, pues hay que responder. Yo creo que no se puede uno quedar quieto como si fuera algo coyuntural para las elecciones de diciembre. Este es un movimiento que lleva tiempo, que se ha acelerado y que se va a acelerar. Entonces, las organizaciones empresariales tienen el reto de poner en valor la función social y económica del empresario. O sea, tienen un reto muy importante porque enfrente hay un movimiento populista muy importante, luego están los sindicatos que también juegan su papel, pero que sin ningún pudor se dedican a atacar al empresariado siempre que lo necesitan. Entonces yo creo que urge un movimiento de defensa de la actividad empresarial dentro de un país, de defender, pues esto que comentabas tú del beneficio, pasa y pasa cada vez más. Entonces, ¿no? Les da como vergüenza haber ganado dinero, cuando hace 2 años lo habían perdido por la pandemia y a nadie le pareció mal que los empresarios perdieran, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante actuar. No se puede. Yo en un artículo de la semana pasada en Expansión criticaba a los empresarios y a las organizaciones empresariales por no haber dado una respuesta más sólida a el intento de intervención de Ferrovial por parte del gobierno. Parece un hecho gravísimo y los empresarios, lo siento decirlo aquí, habéis estado muy tibios en esa respuesta. Al final ha ganado el sentido común y los inversores han dicho lo que tenían que decir. Y yo creo que hechos como esos requieren respuestas importantes y requieren además una estrategia, porque si hemos hablado al principio de que esto es algo estructural, hace falta una estrategia no solo para el momento, sino para más tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias. Acabamos aquí la primera mesa. Espero que les haya sido tan útil como a mí escuchar a nuestros ponentes y lo dicho, muchísimas gracias a todos.